Buenos días. Este es el video informe del proyecto final correspondiente al curso de aprendizaje profundo dictado por los docentes de Datitus. Somos Leonardo Calderón y Gustavo Yazú quien les habla. En este video vamos a tratar 4 bloques principales. Primero, los objetivos del proyecto y la motivación detrás de él. Luego, una descripción de los datasets utilizados y el preprocesado que se les aplicó. Luego hablaremos sobre los modelos propuestos y finalmente los resultados obtenidos y las conclusiones. El progreso obtenido en los modelos de procesamiento del lenguaje natural en los últimos años ha sido realmente notable. Sin embargo, a diferencia de nosotros los humanos, que somos capaces de generalizar muy fácilmente, por ejemplo, el contexto de una novela de ficción, en los modelos de Machine Learning la generalización supone un desafío. En este proyecto particular se busca entrenar un modelo QA, Question Answering, es decir, capaz de responder preguntas, que sea robusto. Con robusto nos referimos a que lo vamos a entrenar usando datasets de conocimiento general, pero el modelo va a ser capaz de ir más allá y aprenderá características que le van a permitir responder preguntas de conocimiento más específico. Las consignas del proyecto son: crear un modelo que sea capaz de ubicar la posición de la respuesta a una pregunta dentro de un contexto dado donde puede o no estar dicha respuesta. A modo de ejemplo, mostramos una pregunta, el contexto correspondiente, el cual es simplemente un pequeño párrafo o bloque de texto, y luego la respuesta, que es la salida de nuestro modelo. Para ello, vamos a partir de un modelo base sobre el cual implementaremos algún tipo de mejora. Y para evaluar el rendimiento de ese modelo, utilizaremos las métricas Exact Match y F1. Ahora vamos a hablar brevemente sobre los datasets empleados. Estos datasets se dividen en dos grupos: de dominio o conocimiento general y de dominio específico. Los datasets de dominio general son Squad, generado por la Universidad de Stanford a partir de Wikipedia, NewsQA, obtenido a partir de noticias de CNN, y Natural Questions, también obtenido a partir de Wikipedia. Por otra parte, los datasets de dominio específico son DuoRC, obtenido a partir de reviews de películas de IMDb, Race, que son preguntas de exámenes otorgadas por distintos profesores, y Relation Extraction, que también es obtenido a partir de Wikipedia. Acá vemos el desafío de este proyecto, dado que, como se ve, los sets de dominio general cuentan con 50.000 ejemplos cada uno, mientras que los datasets de dominio específico tienen solo 127 ejemplos cada uno. Todo el proyecto fue desarrollado en Python usando el framework PyTorch. En cuanto al preprocesado de los datasets, tomamos las preguntas, contextos y respuestas crudas, es decir, no les eliminamos ni caracteres especiales ni las llamadas stop words. Utilizamos el tokenizador de la librería Transformers de Hugging Face. La estructura de los inputs que le pasamos al modelo se muestra en la imagen de abajo. Consisten en el índice del token CLS, a continuación los índices de los tokens de las palabras de la pregunta, un token de separación, los índices de los tokens de la palabra de contexto y finalizamos con un token de separación. El largo total para esa estructura es de 384 caracteres. Para los casos donde, por ejemplo, el contexto fuese más largo que esa longitud, lo que hicimos fue simplemente dividirlo en n fragmentos de 384 tokens de longitud máxima y utilizamos un stride de 128 para recorrerlos. Finalmente, agregamos las máscaras de atención y de tipo de token, es decir, token correspondientes a pregunta o correspondientes al contexto. Pasamos ahora a hablar sobre los modelos implementados y, como mencioné anteriormente, el punto de partida fue el modelo base que plantea la cátedra de proyecto final de la Universidad de Stanford, y sobre él decidimos implementar dos mejoras particulares. Podemos ver que este modelo está basado en DistilBERT, está disponible en la librería Transformers de Hugging Face y es una versión más ligera y rápida que el modelo BERT original. A este modelo se le agregan dos capas lineales
que toman las salidas de los embeddings correspondientes al contexto y devuelven una distribución probabilística donde se indica en una el índice del embedding donde inicia la respuesta y en otra el índice del embedding donde termina la respuesta. Se utilizó la suma de dos entropías cruzadas como función de pérdida, una para cada una de estas capas lineales. Como optimizador utilizamos Adam W de Wake Decay con una tasa de aprendizaje de 5 exponente a la menos 5 y en 3 épocas de entrenamiento nos tomaron alrededor de 11 horas utilizando Colab. En todos estos modelos, los batches de cada época eran mezclados de manera aleatoria antes de comenzar el entrenamiento. La primera de las mejoras implementadas no fue sobre el modelo base per se, sino más bien sobre los datasets, en particular el dataset de dominio específico, que como vimos anteriormente tenía muchos menos ejemplos que los datasets de dominio general. Para ello utilizamos la técnica conocida como Data Augmentation, que consiste básicamente en, por cada ejemplo presente en el dataset de dominio específico, vamos a generar 16 nuevos ejemplos. En cada uno de ellos vamos a transformar el 12% de las palabras presentes, ya sea en un sinónimo, con un 70% de probabilidad, o bien directamente vamos a eliminarla por completo, con un 30% de probabilidad. Este cambio se aplica solamente sobre el contexto y no sobre las respuestas, porque si lo hiciéramos sobre las respuestas corremos el riesgo de modificar el significado de la pregunta y de la respuesta, y por ende que el modelo aprenda cosas que no son correctas. Tal y como dije, dejamos el modelo base sin modificación alguna y volvimos a entrenar, utilizando inclusive los mismos hiperparámetros que el caso anterior. Y también nos tomó alrededor de 11 horas de entrenamiento usando Colab. Decidimos implementar este tipo de mejora, dado que en algunos papers sobre los cuales nos basamos para realizar este proyecto final, vimos que obtenían muy buenos resultados. Vale la pena mencionar que para llevarlo a cabo utilizamos la librería NLP-Aug de Python. La segunda mejora implementada consiste en un entrenamiento adversario. Para ello diseñamos un discriminador, el cual es un perceptrón multicapa de 3 capas, con 512 neuronas en cada capa. Y su misión es ser capaz de predecir a qué dominio pertenece el ejemplo, tomando como entrada la salida del token CLS del modelo base. Mientras a este discriminador se lo entrenaba para dicha tarea, al modelo base se lo entrenaba con el propósito de confundir a este discriminador. De ahí el nombre de entrenamiento adversario. Para lograr esto, a la función de pérdida del modelo base se le añadió una medida de divergencia denominada Kullback Leibler. Con este mecanismo entrenamos dos modelos. Uno al cual no le aplicamos ningún tipo de tratamiento especial en el entrenamiento adversario, y otro donde implementamos una función de pérdida pesada, es decir, le asignamos un peso mayor a aquellos ejemplos pertenecientes a las clases minoritarias y además se entrenó una vez más el discriminador por cada vez que se entrenaba el modelo base. Pasamos ahora finalmente a discutir y mostrar los resultados obtenidos. Como mencioné al principio del video, utilizamos dos métricas para evaluar el desempeño del modelo. Por un lado, Exact Match es una métrica binaria, es decir, indica si la salida del modelo coincide con la respuesta incluida en el dataset o no. Por otra parte, el F1 es más flexible y es la media armónica de la precisión y la sensibilidad. Vemos que los mejores resultados obtenidos fueron utilizando el modelo base y el Data Augmentation, el cual mejoró en 4 de los 6 datasets. Lamentablemente, el entrenamiento adversario solamente produjo una muy pequeña mejora en uno solo de los datasets. En cuanto a las conclusiones que sacamos de este proyecto final, vemos que claramente la disponibilidad de ejemplos en los datasets son clave para evitar el overfitting. A este fin, el Data Augmentation produjo mejoras apreciables en el rendimiento del modelo, tanto para datos de dominio específico como para dominio general. Por otra parte, si bien la aplicación del entrenamiento adversario no produjo los resultados satisfactorios que esperábamos, hay varios estudios que demuestran que es una técnica eficaz para lograr la generalización en un modelo QA robusto.
La razón por la cual nosotros creemos que no obtuvimos buenos resultados con el entrenamiento adversario pueden deberse a la implementación del entrenamiento y a la falta de ajuste de los hiperparámetros. Llegamos al final del video y en esta diapositiva encontrarán los links al repositorio del proyecto y al curso de aprendizaje profundo, así como también links de LinkedIn, tanto de Leonardo como mío, por cualquier duda o consulta que quieran hacer. Desde ya, muchas gracias.